La traición duele, pero hay un tipo de traición que rompe mucho más que el corazón, porque no viene solo de la persona que amas, sino de alguien que lleva tu misma sangre, y cuando ambos conspiran a tus espaldas, el mundo entero se derrumba de un golpe. Lo que estoy a punto de contarte no es solo una historia de infidelidad, es la historia de cómo descubrí que mi esposa me engañaba con mi propio hermano, y lo más doloroso no fue únicamente verlos juntos, sino darme cuenta de que toda mi familia lo sabía, todos menos yo. Hoy quiero abrirte las puertas de la experiencia más amarga de mi vida, porque sé que hay cosas que, aunque quieras olvidar, quedan marcadas para siempre. Prepárate, porque esta historia no es fácil de escuchar, y mucho menos de vivir. Recuerdo perfectamente el día en que ella llegó a mi vida. No fue un momento de película, ni algo que pareciera destinado, simplemente pasó. La vi sonreír, me habló de una manera tan cercana que sentí como si nos conociéramos desde siempre. Desde el primer momento supe que había algo especial en ella, algo que me atrapó sin que pudiera explicarlo. Lo nuestro creció rápido, pero no de forma precipitada, sino natural. Eran esas conversaciones largas en la madrugada, esas salidas improvisadas, esas veces en las que me miraba y parecía leer lo que pensaba sin que yo dijera una palabra. Y en poco tiempo, sin darme cuenta, ya la estaba integrando en cada rincón de mi vida. Mis amigos, mis planes, mis sueños, todo empezaba a tenerlas a ella como centro. No me costaba imaginar un futuro juntos, de hecho lo veía con claridad, una familia, una casa llena de risas y proyectos compartidos, había una confianza plena, de esas que rara vez se sienten. Yo le contaba todo, absolutamente todo, porque nunca pensé que alguna vez pudiera darme un golpe bajo, y lo más irónico es que, mientras yo pensaba que estaba construyendo la base de mi vida junto a ella, no sabía que en paralelo ya se estaba levantando una mentira que iba a destrozarlo todo. Si hay alguien en la vida que juraría que nunca me fallaría, ese era mi hermano. Crecimos juntos, compartimos absolutamente todo, desde los juegos en la infancia, las peleas tontas por juguetes, hasta esas conversaciones de madrugada cuando la vida nos golpeaba fuerte. Siempre estuvo ahí, y yo siempre estuve para él. Recuerdo que cuando yo tenía problemas, él era el primero en aparecer. Cuando me rompieron el corazón por primera vez, él me acompañó a salir, a distraerme. Cuando no tenía dinero en la universidad, él fue quien me prestó lo poco que tenía. Era más que un hermano, era mi mejor amigo, mi confidente, mi aliado incondicional. Con el tiempo, incluso cuando ya éramos adultos, la relación se mantuvo igual de fuerte. Organizábamos comidas familiares, veíamos partidos juntos, hablábamos de planes de futuro. Y yo siempre sentí orgullo de él. Decía con la frente en alto que tenía el mejor hermano del mundo, que pase lo que pase, sabía que lo tenías a él. Por eso, jamás, ni en la peor de mis pesadillas, me habría imaginado que la persona a la que más confiaba después de mi pareja sería la que me clavara el puñal más doloroso. Cuando uno piensa en infidelidad, imagina a desconocidos, a alguien lejano, nunca a tu propia sangre. Y eso fue lo que hizo que la traición tuviera un impacto tan devastador, porque me robó la confianza en dos de las personas que más amaba. Durante un tiempo todo parecía normal, pero poco a poco algunas cosas empezaron a inquietarme. No era algo evidente, eran pequeños detalles, casi imperceptibles, que en un principio preferí ignorar. Esas cosas que uno piensa, bah, son ideas mías, pero ahora sé que eran señales. Por ejemplo, cada vez que mi hermano venía a casa, notaba que ella se arreglaba un poco más de lo habitual. No era algo descarado, pero sí lo suficiente para que me pareciera extraño. Yo lo interpretaba como educación, como querer dar una buena impresión. Nunca quise pensar mal. Después empecé a notar miradas, silencios raros. A veces entraba a la sala y de repente se callaban, como si estuvieran conversando de algo que yo no debía escuchar. Y aunque me incomodaba, intentaba convencerme de que eran coincidencias. Me repetía, es mi hermano, no hay nada raro aquí. Una noche fue cuando realmente me empezó a doler. Estábamos todos juntos en una cena familiar y entre risas y bromas noté una complicidad entre ellos que iba más allá de lo normal. No eran las típicas bromas entre cuñados. Había algo en la manera en la que se miraban que me atravesó como un rayo. Pero otra vez me dije a mí mismo que estaba exagerando. ¿Cómo iba a pensar algo tan terrible de las dos personas que más quería? Lo curioso es que cuanto más me repetía que no pasaba nada, más evidente se hacía lo contrario. Una llamada en la que ella bajaba la voz cuando yo entraba a la habitación. Un mensaje que ella borraba rápido. Mi hermano que de repente tenía excusas para pasar por la casa cuando yo no estaba. Y aunque mi instinto ya me gritaba que algo andaba mal, preferí taparme los ojos, porque aceptar la verdad significaba destrozar todo lo que creía seguro en mi vida, y todavía no estaba listo para eso.
El día que descubrí la verdad comenzó como cualquier otro, una mañana común, sin nada especial. Me levanté temprano, salí a trabajar y lo último que imaginaba era que esa misma jornada mi vida iba a volcarse de cabeza. Lo curioso de estas cosas es que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, por más que uno quiera ignorarla. Esa tarde volví a casa antes de lo previsto. Tenía un asunto que se había cancelado en el trabajo y pensé en sorprender a mi esposa con una cena improvisada. Llevaba en la mano una botella de vino y una sonrisa, pero lo que encontré al abrir la puerta no se me borrará jamás. La casa estaba en silencio, demasiado silencio. Dejé las llaves sobre la mesa y escuché voces apagadas que venían de la habitación. No era común que hubiera alguien a esa hora. Caminé despacio, con el corazón acelerado, y cuando abrí apenas la puerta, ahí estaba, mi esposa. Con mi hermano. No hubo explicaciones, no hubo tiempo de inventar excusas. Estaban juntos, en mi cama, en mi espacio, en el lugar que yo había construido con amor y confianza. Fue como si en un segundo me arrancaran el aire de los pulmones. Sentí rabia, sentí asco, sentí dolor. Todo junto, al mismo tiempo. Mi hermano me miró y en sus ojos no había vergüenza, había miedo. Y ella, en lugar de pedir perdón, se quedó paralizada, como si hubiera sido atrapada en el mayor de los crímenes. En ese momento entendí que todas mis sospechas no eran paranoia. Todo era real, me estaban engañando a mis espaldas. Y no era algo nuevo, se notaba que llevaba tiempo ocurriendo. No recuerdo exactamente lo que grité, lo que dije, ni siquiera cómo reaccioné. Solo recuerdo el sonido de mi propia voz quebrada, pidiendo una explicación que nunca llegó. Porque cuando la traición es tan grande, no hay palabras que puedan justificarla. Solo el silencio, ese silencio que duele más que cualquier golpe. Después de ese día, la rabia y la tristeza me consumieron. Sentía que tenía que hablar con alguien, que no podía cargar solo con el peso de esa traición. Así que decidí enfrentar a mi familia. Creí que al menos ellos me apoyarían, que se pondrían de mi lado, que entenderían la magnitud de lo que había pasado. Lo que jamás imaginé es que, en lugar de encontrar consuelo, iba a descubrir una verdad aún más cruel. Todos lo sabían, mis padres, mis primos, incluso algún tío cercano. Todos estaban al tanto de lo que pasaba entre mi esposa y mi hermano. Algunos lo habían visto, otros lo habían escuchado como rumor, pero en resumen, nadie me dijo nada. Ese momento fue incluso más doloroso que la traición misma, porque no se trataba ya solo de mi esposa o de mi hermano, se trataba de toda mi sangre, de las personas que se suponía que debían protegerme y cuidarme. Me miraban con lástima, con incomodidad, como si la culpa fuera mía por no haberme dado cuenta antes. Era yo el último en enterarme de mi propia desgracia. Mi madre trató de justificarse, diciendo que no quería hacerme daño, que prefería callar. Mi padre, con su tono duro, me dijo que estas cosas pasan y que debía ser fuerte. ¿Cómo se puede ser fuerte cuando las dos personas más importantes de tu vida se burlaron de ti? ¿Cómo se puede seguir adelante cuando todos los que te rodean eligieron callar en lugar de advertirte? Fue en ese instante cuando sentí que me quedaba completamente solo. La traición no venía solo de mi esposa ni de mi hermano. Venía de toda mi familia, de ese círculo que debía ser mi refugio. No encontré apoyo, encontré complicidad con su silencio. Y esa es una herida que, te lo juro, duele más que cualquier infidelidad. Hoy, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que esta historia no fue solo una traición amorosa. Fue una traición múltiple, de mi pareja, de mi hermano y de toda una familia que eligió callar. Y lo más duro de todo no es lo que me hicieron, sino la forma en que me arrancaron la confianza en quienes más amaba. Pero también entendí algo importante. A veces la vida nos golpea para obligarnos a abrir los ojos. Aprendí que no importa si la traición viene de alguien cercano, lo que de verdad importa es lo que hacemos después. Yo decidí reconstruirme, poner límites y darme una segunda oportunidad sin las cadenas de quienes me hicieron daño. Sé que muchos de ustedes, los que están escuchando ahora mismo, han pasado por algo parecido. Tal vez no una infidelidad, tal vez no una traición tan grande, pero sí un silencio que dolió, una lealtad rota, una verdad escondida. Y quiero decirles algo, no tienen que cargar con eso para siempre. La traición no define quiénes somos, lo define cómo nos levantamos después. Así que si alguna vez sientes que el mundo se te viene abajo por alguien que te traicionó, recuerda esto. La traición habla más de la persona que la comete que de la persona que la sufre. Tú no eres el culpable, no te lo merecías, pero piensa que siempre puedes seguir adelante. Y antes de despedirme, quiero pedirte algo importante.
Si esta historia te llegó al corazón, si te hizo reflexionar o si de alguna manera te has sentido identificado, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones. Así podrás acompañarme en cada nueva historia que comparto aquí. También me ayudan muchísimo dejando un like y compartiendo este video con alguien que lo necesite. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, nunca permitas que la traición de otros te robe la paz que mereces.